Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a La Voz del Residente. Agradecidos con que nos estén acompañando esta noche y nos acompañen a escuchar la voz, la experiencia y los conocimientos de los excelentes residentes que nos acompañan todas las noches. Si es primera vez que está con nosotros, le comento rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado que está realizando una exposición o como a mí me gusta personalmente verlo, como una clase de alrededor de 30 minutos. Terminando esto, les recuerdo que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de ellas es por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17 y otra evidentemente es por Zoom. Así que si usted tiene algún comentario, felicitación, porque a mí me encanta que feliciten a los doctores, o si tienen alguna duda, pueden escribirlo en la parte de comentarios en caso de que nos esté viendo usted por Facebook, o lo puede escribir en la parte del chat en caso de que nos esté viendo por Zoom. Terminando esto, vamos a tener la conclusión o consejo de nuestro doctor que nos acompaña esta noche para finalizar la plática. También me gustaría recordarles que tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender. También, si ustedes doctores nos está viendo desde alguna especialidad cursando su residencia y gusta ser nuestro maestro igualmente una noche, nos puede mandar un mensaje a nuestro Facebook o a nuestro Instagram de La Voz de Residente y con mucho gusto les demos una hora para poder escucharle. Pero ya no le voy a quitar más el tiempo a quien realmente venimos a escuchar esta noche. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit, realizó su servicio social de investigación en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas, residente de segundo año de medicina interna en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara y autor de diversas publicaciones científicas en la revista de alto impacto, el doctor Marco Antonio Ponce Gallegos. Buenas noches, doctor Marco Antonio, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos listos para cuando se nos indique. Al contrario, doctor, muchas gracias por aceptar ser nuestro profesor esta noche en estos 30, 40 minutos que nos va a estar acompañando. Y ya no hablo más, le dejo con el mejor público, que son los residentes de medicina interna. Si gusta, ya puede comenzar con su plática. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Marco Antonio Ponce Gallegos, residente de segundo año de medicina interna en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. En esta ocasión se me invitó a dar una presentación, me comentaron que era un tema libre y decidí elegir este tema por un paciente que tuvimos hace aproximadamente 2 o 3 meses, en donde, bueno, el abordaje que se hizo fue bastante interesante para llegar a un diagnóstico final, que fue la púrpura trombocitopénica trombótica. Además del abordaje diagnóstico, pues el manejo fue bastante complejo y vamos a abordar también un poquito de eso durante la sesión. Bueno, sin más, pues entonces iniciamos. Iniciaremos primeramente con el caso, repasando un poco del caso clínico que tuvimos. Era un masculino de 28 años de edad, trabajador de autolavado propio, casado, preparatoria completa, católico, residente de aquí mismo de Guadalajara, hemotipo A positivo y refiriendo ser no alérgico ni a ningún medicamento, ningún alimento, etcétera. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, sin relevancia para su padecimiento actual, negó trastornos hematológicos, trastornos reumatológicos y también trastornos asociados a alguna neoplasia. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, destaca únicamente un tabaquismo positivo a razón de un índice tabáquico de 7.5 paquetes año, consumo de OH ocasional, negaba otras toxicomanías y refiere haberse realizado únicamente 7 tatuajes con técnica estéril. En cuanto a sus antecedentes personales patológicos, realmente no conocido con ninguna comorbilidad previa, niega otras hospitalizaciones, traumatismo, lesiones y cirugías. Y en cuanto al interrogatorio dirigido, específicamente asociado al padecimiento actual del paciente, este refería únicamente a astenia dinamia, cefalea holocraneana, a veces en ocasiones muy intensa, refería en la escala numérica análoga 9/10, de tipo pulsátil, negando asociación con otra sintomatología como fotofobia o fonofobia. En cuanto a lo urinario, refiere notar cambio en la coloración de la orina, coluria de 10 días de evolución, y en cuanto a lo tegumentario, él se refería a verse con un tinte más amarillento, pues lo que nosotros conocemos como ictericia, también de aproximadamente 10 días de evolución. Por lo tanto, el motivo de consulta de este paciente al final del día fue la cefalea y la ictericia. El paciente
Una disculpa. Inició su padecimiento actual el día 7 de diciembre del año pasado. Refiere haber iniciado con epigastralgia, que se irradiaba hacia la espalda, cefalea parietal derecha y occipital, ambos de tipo progresivo. Aunado a esto, se refiere 3 días posteriores que se añadió a su cuadro mareos, así como continuando con la epigastrialgia y posteriormente se añadió lumbalgia. Hacia el día 15 del mismo mes se agrega aumenta la cefalea que ya refería el paciente hasta hacerse incapacitante, por lo cual decide acudir al Hospital Regional de Yagualica. En ese momento le toman exámenes de laboratorio en donde destaca una anemia bastante importante, hemoglobina de 7.2 asociado con trombocitopenia con 22,000 plaquetas. Posteriormente, en ese hospital, debido a que no tenían los recursos necesarios para atender a su paciente, lo refieren a nuestra unidad y a su llegada al servicio de urgencia se recibe al paciente con los signos vitales que ven en su pantalla. Realmente, pues ninguna alteración de importancia en ese momento. Se le toman igual exámenes de laboratorio en donde se corroboran los hallazgos previamente encontrados en la biometría hemática, una hemoglobina de 6.9 y plaquetas de 16,000. Debido a este hallazgo, en el servicio de urgencias se decide transfundir un paquete globular y una aféresis plaquetaria por el riesgo de sangrado. Posterior a esto, por sospecha de una anemia hemolítica, se inician bolos con corticosteroide a base de metilprednisolona y posteriormente ingresa a nuestro servicio. Me regreso un poco. En los exámenes de laboratorio que evidenciamos nosotros cuando sube a nuestro piso, destacan de forma importante la anemia evidenciada desde el servicio de urgencias. Si recuerdan, tenía 6.9 a su ingreso más un paquete globular. El paciente alcanzó la cifra de 7.3 de hemoglobina, los volúmenes pues realmente normales y una trombocitopenia severa de 8.8. Y en cuanto a la demás diferenciación de las células sanguíneas, pues realmente sin importancia. La procalcitonina negativa y vean cómo la DHL estaba en 1600, bastante importante, que ese es un dato también que discutiremos más adelante. En cuanto a las pruebas de funcionamiento hepático o la bioquímica hepática, vean que también destaca de forma importante el aumento de la bilirrubina total a expensas de la bilirrubina indirecta. Esto, vemos que tiene el paciente entonces anemia de volúmenes normales, trombocitopenia, aumento de DHL y aumento de las bilirrubinas, pues estamos ante un caso de una anemia hemolítica. Pasaron los días y el paciente continuaba con la anemia y con la trombocitopenia y pues el paciente estuvo recibiendo constantemente transfusiones sanguíneas. Continuando con el abordaje diagnóstico del paciente, se le realiza una prueba de Coombs directa, la cual sale negativa. Y además, en el examen general de orina, vemos que el paciente tenía hemoglobinuria positiva de 3 cruces. Se le tomó un recuento de reticulocitos, en donde estaban en 6.9%. Y por la sospecha de la anemia hemolítica, se le solicitaron aptoglobinas séricas, las cuales se encontraron disminuidas. Todos los datos resaltados en rojo, pues son los más importantes para el abordaje diagnóstico de este caso. Continuando con el mismo abordaje, se le solicitó por externo un frotis de sangre periférica, en donde aquí abajo podemos ver el reporte y evidenciamos en las dos imágenes que el paciente tiene importantes esquistocitos, que son las células en casco o en yelco, como lo quieran llamar. Vemos que están de forma muy abundante. Los eritrocitos también pequeños, de color normal. Sin embargo, también se pueden ver muchos eritrocitos redondos o esferocitos. Y pues nada, esos son los hallazgos más importantes, también compatibles con el diagnóstico de anemia hemolítica. Continuando con la clínica del paciente, una vez ya en medicina interna e instaurado el manejo con corticosteroides, el paciente el día 23 de diciembre inicia con movimientos tónico-clónicos de duración de menos de 1 minuto y posteriormente un periodo posictal de aproximadamente 15 minutos. Por la sospecha de alguna lesión cerebral, tanto isquémica como por sangrado, se decidió realizar una tomografía de cráneo simple en donde no se encontraron ningún hallazgo patológico. Posterior a esto y debido a toda la clínica que presentaba el paciente,
aunado a los exámenes de laboratorio que nos orientaban hacia una anemia hemolítica de origen no inmunológico, se sospechó que el paciente cursaba con púrpura trombocitopénica trombótica y se decidió instaurar de forma pronta, relativamente, el tratamiento de elección, que es la plasmaféresis. Se inició, sin embargo, un recambio plasmático con 1 litro de solución salina y aunado a esto 4 frascos de albúmina. No es lo ideal, pero era lo que se tenía en ese momento. Y al día siguiente el paciente presenta nueva convulsión tónico-clónica de 90 segundos de duración y en esta ocasión se instauró el tratamiento anticomicial. Durante la progresión del cuadro clínico del paciente, este es presentado a la unidad de terapia intensiva de adultos y por deterioro neurológico el paciente se lleva a ventilación mecánica invasiva. Posterior a esto, ya estando en terapia intensiva, el paciente recibe 2 sesiones de plasmaféresis con recambio de 2000 cc con plasma fresco congelado y posterior a esto el paciente los días 25, 26 y 27 presenta un winning exitoso y se decide decanular. Posterior a esto, pasando nuevamente a nuestro servicio, se realiza una última sesión de plasmaféresis, igual con un recambio de 2000 cc con plasma fresco congelado. Y a pesar de estos 3 recambios de plasma fresco congelado, el paciente no alcanzaba la meta de plaquetas, que en un momento más comentaremos, y por lo tanto se decidió instaurar el tratamiento a base de rituximab. Se dieron, la primera dosis se dio el día 29 de diciembre, y posterior a la primera dosis, de forma pues bastante importante, el paciente elevó el recuento plaquetario y por lo tanto se decidió dar una nueva dosis de rituximab una semana después y posterior a vigilancia de una semana y que el recuento plaquetario se encontraba ya en límites seguros, se decidió egresar al paciente con citas para la consecuente administración de rituximab y bajo vigilancia estrecha. Actualmente el paciente se encuentra en seguimiento mensual con laboratorios de control y con adecuada respuesta hasta el momento posterior a las 4 dosis de rituximab que recibió posterior a las sesiones de plasmaféresis. Y bueno, pues el abordaje diagnóstico inicia con el motivo de consulta del paciente, que en este caso fue la cefalea y la ictericia. Los datos pivote que tenemos en este caso, en cuanto a los datos clínicos, pues es su motivo de consulta prácticamente. Y en cuanto a los exámenes de laboratorio, tenemos a la visitopenia, secundaria a una anemia normocítica normocrómica y a la trombocitopenia. Aunado a esto, el aumento de bilirrubina total a expensas de la bilirrubina indirecta, el aumento de DHL, los esquistocitos en frotis de sangre periférica y la disminución de aptoglobulinas séricas, pues nos hablaba o nos gritaba el diagnóstico de una anemia hemolítica. Y bueno, pues ¿cómo definimos la anemia? La OMS lo dice de forma muy clara, una disminución de las cifras de hemoglobina, hablando estrictamente de pacientes adultos, en hombres menor a 13 miligramos por decilitro y en mujeres no embarazadas menor a 12 miligramos por decilitro. Sabemos que esta cifra puede variar de acuerdo a la edad que tenga el paciente y de acuerdo a otras circunstancias, si tiene alguna comorbilidad o también si el paciente vive a diversas alturas. Y bueno, pues ¿cómo vamos a hacer el abordaje de la anemia en el contexto, a lo mejor no específicamente de este paciente, pero sí en un contexto general? Recordemos que nuestro paciente se encontraba con una anemia normocítica normocrómica, entonces nos situamos en esta parte del algoritmo y entonces vemos que tenemos un abanico amplio de opciones que pudieran ser el diagnóstico. Sin embargo, de acuerdo a lo que obtuvimos en los exámenes de laboratorio, lo más probable es que nuestro paciente cursara con hemólisis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Consecuentemente, una vez que sospechamos de estos diagnósticos, obtener un recuento reticulocitario para ver si nuestra anemia es regenerativa o arregenerativa y también con eso ver hacia dónde vamos a virar para continuar con el diagnóstico. Aunado a esto, hay que pedir pruebas de funcionamiento tanto del hígado como del riñón y consecuentemente a esto, pues continuar con el abordaje de acuerdo a nuestra sospecha y sobre todo referir a hematología. Muy bien, estos son los exámenes de laboratorio más frecuentemente encontrados cuando sospechamos que un paciente tiene anemia hemolítica. Pues lo principal es la anemia, ¿no? La disminución de las cifras de hemoglobina y la disminución de las cifras del hematocrito. En cuanto a los datos
indirectos de la función de nuestra médula ósea, encontramos un aumento del recuento de los reticulocitos y una estimación pues inadecuada de la hemoglobina glicada. Aunado a esto, en cuanto a los demás exámenes de laboratorio que podemos encontrar alterados, es el aumento de la DHL secundaria a una hemólisis constante, el aumento de la bilirrubina indirecta, porque la hemólisis ocurre, puede ser a nivel intravascular, sobre todo si hablamos de una microangiopatía trombótica, la disminución de las aptoglobinas, que son las proteínas que se encargan de fijar la hemoglobina y eliminarla a través de la orina, y también encontramos alteraciones en la morfología de los eritrocitos. Lo más frecuente que podemos encontrar son los esferocitos y los esquistocitos, que nos hablan de un proceso de hemólisis. Nuestro paciente se encontraba con un aumento del recuento de reticulocitos, por lo tanto podemos decir que nuestro paciente tenía una anemia hemolítica regenerativa. Y con ese recuento de nuestro paciente. Esta es una comparación de la imagen que veíamos inicialmente de nuestro paciente con las alteraciones que mencionábamos, con los múltiples esquistocitos y los esferocitos que podemos ver por acá también, comparada con un ejemplo que venía en UpToDate. Vean cómo se parecen las estructuras de los esquistocitos señalados con las flechas amarillas a las que encontramos nosotros en nuestro paciente. Aunado a esto, los esferocitos que también están señalados por acá, muy similares a los que vimos nosotros también. Y bueno, entonces ya tenemos al paciente encasillado en el diagnóstico de anemia hemolítica. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a un paciente que curse con este diagnóstico? Bueno, tenemos causas inmunes y no inmunes. En cuanto a las inmunes, tenemos las causas hereditarias, en donde se encuentran principalmente los defectos enzimáticos, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o deficiencia de la piruvato quinasa, etc. Además de esto, las hemoglobinopatías, como la anemia de células falciformes, talasemias, y además defectos de la membrana del eritrocito, sobre todo, y la más importante, la esferocitosis hereditaria. De las causas adquiridas no inmunológicas tenemos enfermedad hepática, hiperesplenismo, algunas infecciones que pueden cursar con hemólisis, toxinas y la microangiopatía trombótica. Y en cuanto a las causas inmunológicas, esta la podemos dividir, como lo saben, de acuerdo al tipo de inmunoglobulinas que tengamos, de acuerdo a la temperatura a la que aglutinen, en anticuerpos calientes, anticuerpos fríos, y con esto también las opciones diagnósticas cambian un poco. Y bueno, entonces en nuestro paciente, cuando llegó al servicio de urgencias, teníamos el diagnóstico de anemia hemolítica, pero secundario ¿a qué? ¿O cuál fue la causa que lo llevó a que el paciente desarrollara todo lo que presentó? Entonces, este algoritmo nos dice que evaluemos a la anemia hemolítica de una causa inexplicable hasta ese momento, y nos dice, tu paciente tiene al requerimiento de atención urgente. En este caso, nuestro paciente sí la tenía, porque tenía hemoglobina menor a 7, y además de las transfusiones, el nivel de hemoglobina no subía lo que debería ser esperado. Entonces, ante esta situación, lo más probable es que tu paciente tenga alguna de estas tres opciones: una microangiopatía trombótica, una reacción transfusional aguda o hemólisis intravascular rápida. Y bueno, suponiendo que nuestro paciente no tuviera requerimiento de una atención urgente, podemos hacer un abordaje un poco más pausado, con más calma. Entonces nos dice si tu paciente recibió o no transfusiones durante las últimas 4 semanas. En caso de que no, hay que buscar las causas más comunes de anemia hemolítica, que sería, por ejemplo, la de origen inmunológico, secundario a enfermedades autoinmunes o algunas otras cosas. O bien, otras causas menos comunes, de acuerdo a la historia clínica de nuestro paciente. Lo que nos recomiendan aquí es hacer una prueba de Coombs, la cual le hicimos a nuestro paciente con resultado negativo. Entonces nos dice que si nuestro paciente tiene alteraciones establecidas a nivel del eritrocito o a nivel corpuscular, si las tuviera, pues hay que evaluar alguna de estas otras opciones, como la esferocitosis hereditaria o la anemia de células falciformes. En caso de que no, nos dice la prueba de Coombs es positiva, entonces tu paciente cursa con una anemia hemolítica de origen inmunitario, o si es negativa, entonces ese diagnóstico se vuelve menos probable y hay que examinar de forma muy minuciosa la historia clínica de nuestro paciente
el frotis de sangre periférica, la exploración física y los exámenes de laboratorio que hayamos solicitado en ese momento. En cuanto a la historia clínica y a la exploración física de nuestro paciente, hay que ver si nuestro paciente tiene inicio de nuevos medicamentos, si tiene infecciones recientes, si tiene anemia de forma prolongada o ya de varios años que no se ha resuelto. Hay que preguntar intencionadamente si en su familia hay antecedentes de pacientes que hayan tenido anemia, si el paciente tiene esplenomegalia, si tiene la orina oscura, o si tiene alguna alteración a nivel del corazón, a nivel de las válvulas cardíacas, que haya tenido recambio valvular, porque esto también se asocia mucho a hemólisis mecánica. O bien, hay que observar de forma muy minuciosa el frotis de sangre periférica y buscar esquistocitos. Y entonces, si nuestro paciente tiene una prueba de Coombs negativa con esquistocitos, lo más seguro es que nuestro paciente tenga una de estas dos opciones, una coagulación intravascular diseminada o una microangiopatía trombótica. O bien, si encontramos esferocitos, lo más probable es que nuestro paciente pudiera tener una anemia hemolítica de origen inmunitario o una esferocitosis hereditaria. Sin embargo, recordar que en cualquier proceso hemolítico podemos encontrar esferocitos a nivel del frotis de sangre periférica. Y bueno, entonces ya encasillamos a nuestro paciente con anemia hemolítica de origen no inmunitario y que lo más probable es que sea de origen microangiopático. Entonces, hay que hacer demás exámenes de laboratorio que nos ayuden a una probabilidad pretest aumentada y buscar si nuestro paciente tiene alguna condición de base. Y además también clasificar a nuestro paciente si tiene, de acuerdo a su edad, si está dentro de la infancia o si es un paciente adulto. Nuestro paciente, por ejemplo, no tenía ninguna comorbilidad previa conocida y lo podemos encasillar a sus 28 años como un paciente adulto. Entonces el algoritmo nos dice, tu paciente tiene daño renal o lesión renal aguda. Pues realmente, si recuerdan los exámenes de laboratorio, no había una lesión renal aguda. Entonces a nuestro paciente lo podemos encasillar como sospecha o con una probabilidad pretest muy alta de que pueda tener púrpura trombocitopénica trombótica. En el caso de que nuestro paciente sí tuviera falla renal y esta fuera aguda, pues hay que buscar intencionadamente el consumo de algunos fármacos o también el diagnóstico diferencial más importante de la púrpura trombocitopénica trombótica, que es el síndrome urémico hemolítico. Y bueno, entonces ya sospechamos y dijimos, ¿sabes qué? Mi paciente sí o sí tiene púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Lo que nos dice este algoritmo es que debemos solicitar la actividad de Adams 13, que ahorita lo veremos qué importancia tiene en esta enfermedad. Si la actividad de esta enzima o de esta metaloproteasa está más allá del 10%, lo más probable es que nuestro paciente no tenga púrpura trombocitopénica trombótica y hay que buscar un diagnóstico diferencial dentro de las microangiopatías trombóticas, como lo comentábamos hace un momento, síndrome urémico hemolítico, o bien coagulación intravascular diseminada, o bien, incluso en algunas ocasiones, se me fue el nombre, hemoglobinuria paroxística nocturna, perdón. Y bueno, entonces, si nuestro paciente tiene disminución de la actividad menos del 10% de la Adams 13, entonces nuestro diagnóstico está confirmado. Y lo que hay que hacer enseguida es buscar si nuestro paciente tiene anticuerpos dirigidos contra esta enzima, que es la causa más importante de la púrpura trombocitopénica trombótica, y si estos están positivos, entonces podemos decir que nuestra PTT es de origen inmunológico secundario a la formación de autoanticuerpos que podemos tratar de acuerdo, por ejemplo, como tratamos a nuestro paciente con remoción de estos anticuerpos secundario a la plasmaféresis o bien con medicamentos que se dirigen a inactivar a las células que producen estos anticuerpos. En caso de que los anti-Adams 13 fueran negativos, entonces hay que ver si la actividad, cómo está la actividad nuevamente del Adams 13. Si está más allá del 10%, hay que medir nuevamente los anticuerpos. En caso de que vuelvan a salir negativos, pues tenemos una PTT de origen desconocido y si continúa menos del 10%, habría que indagar acerca de una PTT hereditaria para buscar
pues algunas condiciones que hayan favorecido la transmisión de esta enfermedad, pues a través de generaciones previas. Y bueno, pues entonces ya entrando en contexto, la PTT o púrpura trombocitopénica trombótica es una de las realmente pocas urgencias que hay en la hematología, la cual tiene una alta tasa de mortalidad y se caracteriza por generar microtrombos a nivel de toda la circulación y afecta, sobre todo, tiene predilección por afectar el cerebro, tracto gastrointestinal y los riñones, aunado al daño orgánico genera una trombocitopenia profunda y pues secundario a la microaglutinación a nivel de los vasos sanguíneos se genera una hemólisis microangiopática, es decir, el eritrocito al pasar a cierta velocidad y golpea con el trombo que está formado en la circulación, este se rompe y pues genera las alteraciones hematológicas que nos pueden orientar al diagnóstico. La PTT se debe a diversas causas, como lo podemos ver aquí en esta imagen. La más frecuente, casi en el 60% de los casos, es la mediada por el sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo genera autoanticuerpos dirigidos contra el ADAMTS13 y con esto disminuye su actividad y con esto pues se inicia la cascada de coagulación. Sin embargo, aunado a esto, existen otras condiciones que también nos pueden generar púrpura trombocitopénica trombótica, como las enfermedades autoinmunes. Muchas veces esta enfermedad se asocia, por ejemplo, a lupus eritematoso generalizado, a infecciones, incluso hay algunos reportes de caso en donde hay una PTT de reciente inicio asociada a infección por COVID-19, la congénita al 5%, asociada a un síndrome paraneoplásico en un 5%, en el embarazo un 4%, y bueno, pues también tenemos otras causas misceláneas. En cuanto a la epidemiología, es más frecuente en mujeres, 3:1, más frecuente en la tercera a la quinta década de la vida, como lo ocurrió a nuestro paciente a sus 28 años, y es una enfermedad bastante rara, en donde, de acuerdo a la epidemiología de Estados Unidos, se presenta de 2 a 4 casos por millón de habitantes. Y bueno, ¿cómo podemos sospechar de púrpura trombocitopénica trombótica? Desde la escuela nos enseñaban de la famosa pentada de Moskowitz, que consiste en alteraciones neurológicas, lesión renal aguda, fiebre, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. Muchas veces, o en la gran mayoría de las veces, estas cinco manifestaciones clínicas no van a estar presentes, sin embargo, pues al menos con que estén 2 o 3. Y siempre que esté presente la anemia hemolítica microangiopática con un CUMS negativo, pues debe ser una parte importante de los diagnósticos diferenciales que debemos descartar. Y bueno, les comentaba de la importancia de ADAMTS13. Esto está pegado al factor de von Willebrand y en situaciones, por ejemplo, en las que se forman autoanticuerpos dirigidos contra ADAMTS13, este no va a estar pegado al factor de von Willebrand y por lo tanto este va a estar expuesto hacia la circulación y se va a iniciar la cascada de coagulación. Y bueno, pues esta va a ser constante debido a la inactividad de esta enzima, ya sea por los anticuerpos o por la disminución de la producción, por ejemplo, en las causas hereditarias, y pues entonces se va a iniciar esta cascada y consecuentemente se acumularán estos microtrombos a nivel de la circulación sistémica. Y bueno, entonces les comentaba acerca del tratamiento tan interesante también de esta entidad. Una vez que este algoritmo está bastante interesante, nos dice que una vez que tenemos el diagnóstico o sospechamos que el paciente cursa con esta entidad, bueno, pues hay que monitorear el daño a los diversos órganos que puede generar y investigar, de acuerdo a nuestra historia clínica, la causa probable que llevó al paciente a que presentara esta enfermedad. Le tomamos pruebas de sangre para ver la actividad de la ADAMTS13 o bien los autoanticuerpos dirigidos contra la enzima e iniciamos de forma temprana, nos dice el algoritmo, a las 4 u 8 horas del diagnóstico clínico. Aunado a esto, corticosteroides y suplementación con folatos debido a la hemólisis tan constante que existe pues a nivel de la circulación y evaluamos la respuesta. Si el paciente alcanza cifras de plaquetas de más de 150,000, normalización de la DHL y resolución de la sintomatología,
Entonces detenemos las plasmaféresis y posteriormente procedemos a hacer el tapering de los corticosteroides. En caso de que nuestro paciente no alcance estas cifras, que son lo que nosotros podemos llamar como una adecuada respuesta al tratamiento, pues entonces consideramos que nuestro paciente tiene una PTT refractaria a tratamiento, continuamos con las plasmaféresis, iniciamos o incrementamos la dosis de corticosteroides en caso, por ejemplo, de no haberla iniciado, y se tiene que iniciar también con rituximab, que a esta dosis establecida es 375 miligramos por metro cuadrado, o con los por kilos por metro cuadrado, por 4 semanas. Es una dosis semanal por 4 semanas. Y también podemos considerar algunas terapias alternativas como ciclosporina, ciclofosfamida, vincristina, bortezomib o incluso la esplenectomía. Ahora nos vamos al otro brazo del algoritmo, en donde si nuestra paciente posterior al inicio de tratamiento no alcanza las metas establecidas previamente o incluso presenta deterioro clínico, pues habría que medir la actividad de ADAMS-13. En caso de que sea más del 10%, pues considerar alguna otra causa. Y si es menos del 10%, pues continuamos con la terapia asociada a PTT refractaria. En caso de que nuestro paciente tuviera remisión de la enfermedad y posteriormente que presente exacerbaciones de la misma o bien pues recaídas en cuanto a su evolución, pues igual podemos reiniciar el tratamiento tanto con plasmaféresis, corticosteroides y rituximab. Aquí nos da también la recomendación de realizar la plasmaféresis a esta dosis, 25 a 30 mililitros por kilo de plasma fresco congelado. Y bueno, ¿cómo evaluamos la respuesta al tratamiento? El recuento plaquetario más de 150,000 y disminución de la DHL hasta su normalización posterior al retiro de la plasmaféresis. Este mantenimiento o esta remisión debe durar más de 30 días para considerarse remisión clínica como tal. Y la exacerbación, pues es que una vez que el paciente se encontraba dentro de metas, inicia nuevamente con disminución plaquetaria y elevación de la DHL. La recaída la podemos considerar en aquellos pacientes que tienen un recuento plaquetario de menos de 150,000 con o sin síntomas posterior a los 30 días que consideramos como que habíamos alcanzado la meta para considerarlo como respuesta clínica. Y posterior a esto, pues el paciente va a requerir tratamiento nuevamente. Se dice que la recaída y la exacerbación se asocian a disminución de la actividad de ADAMS-13 y podemos considerar una PTT refractaria si persiste la trombocitopenia y la incapacidad para mantener un aumento sostenido de plaquetas o conteo de menos de 50,000 con elevación de la DHL a pesar de 5 recambios plasmáticos y el uso de corticosteroides. Si recuerda a nuestro paciente, le dimos en total, bueno, un recambio plasmático con albúmina y fueron 3 recambios plasmáticos efectivos. Aunado a esto, estaba bajo tratamiento a dosis altas de corticosteroides y a pesar de eso el paciente no alcanzaba metas de plaquetas ni de DHL, por lo tanto se instauró el tratamiento con rituximab por considerarse una púrpura trombocitopénica trombótica refractaria. Y bueno, ¿qué nos dice Dynamed en cuanto al tratamiento con plasmaféresis? Este debe ser de 1 a 1.5 de volumen de recambio plasmático usando plasma fresco congelado. Y bueno, cuando la condición clínica y laboratorial mejora, hay que reducir el volumen a un recambio, hay que reducir el volumen, perdón, pues prácticamente 1 a 1 de acuerdo al volumen plasmático. Y si el estado es crítico, pues hay que intensificar la frecuencia y volumen del recambio plasmático. En cuanto a los corticosteroides, estos siempre deben ir en combinación con la plasmaféresis y lo que se recomienda utilizar sobre todo es la prednisolona a 1 gramo por día o incluso hasta 10 gramos el primer día y posteriormente bajar la dosis a 2.5 gramos por día o bien como una terapia alternativa la prednisolona a 1 miligramo por kilo por día. En este estudio ya pues algo
un poquito viejo, sin embargo, pues es de lo poco que hay realmente en cuanto a púrpura trombocitopénica trombótica debido a su baja incidencia. Se analizaron 108 pacientes admitidos en el Johns Hopkins, en donde estos pacientes fueron tratados con plasmaféresis y corticosteroides y se les dio seguimiento 1 año. Aquellos pacientes que fueron tratados con la biterapia tuvieron supervivencia del 91% a 1 año de seguimiento. Sin embargo, aquellos que no recibieron terapia, vean, la mortalidad pues es prácticamente el 100% cuando no se recibe una terapia inmediata. Y bueno, ¿qué tenemos en cuanto al rituximab? Más del 95% de los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica de origen autoinmune tienen anticuerpos dirigidos contra la DAMPS13. Y bueno, ¿cuál es la función de rituximab en el tratamiento de esta entidad? Pues bueno, sabemos que rituximab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la molécula CD20 que se encuentra en la membrana de las células plasmáticas ya diferenciadas con capacidad de producción de anticuerpos. Entonces, al unirse esta molécula hacia el CD20, impide la formación de nuevos autoanticuerpos y con ello, pues la disminución de los mismos a nivel sanguíneo y con ello el aumento de la actividad de la enzima. El tiempo promedio de la respuesta son 10 días y la dosis, como lo veíamos en el algoritmo, es de 375 miligramos por metro cuadrado, de forma intravenosa, semanal, por 4 semanas. Nuestro paciente recibió 2 dosis de rituximab intrahospitalaria, se egresó y recibió 2 dosis del mismo por externo. Se dice que el 65% de los anticuerpos se remueven con los recambios plasmáticos, sin embargo, como vimos con nuestro paciente, a pesar de 3 recambios plasmáticos efectivos, pues no se alcanzaban las metas, por lo tanto se instauró la triterapia. Y bueno, se dice que este puede ser primera línea en combinación con las plasmaféresis y los corticosteroides cuando en la evolución del paciente presenta deterioro neurológico o afección cardíaca, tal como lo presentó nuestro paciente. En este artículo, publicado en 2012 en el Critical Care, nos dice, fue un estudio de cohorte siguiendo a 75 pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica refractaria a la plasmaféresis. En estos, 29% recibieron rituximab más plasmaféresis y la gran mayoría de ellos recibió únicamente plasmaféresis sola. Y vean, en el grupo con rituximab se alcanzó la remisión al día 35 en el 100% de los casos y en el seguimiento a 1 año, pues se vio que ninguno de los pacientes tuvo recaída. Contrastado con aquellos pacientes que únicamente recibieron plasmaféresis, aquellos que alcanzaron remisión fueron el 78% y casi el 10% de estos pacientes tuvo recaída al año de seguimiento. Aunado a esto, pues hay otras terapias también de las cuales podríamos echar mano, que son, por ejemplo, los antiplaquetarios, que no se ha demostrado bien su eficacia, sin embargo, se puede considerar el uso de aspirina si las plaquetas son mayores a 50,000, el tratamiento con folatos si la hemólisis está activa y evitar fármacos asociados a la púrpura trombocitopénica trombótica, que de acuerdo a UpToDate son los que les muestro en la siguiente tabla, que son la gran mayoría asociados a la quimioterapia, por ejemplo, bortezomib, bevacizumab, etcétera. Y bueno, pues recordar los mecanismos, que hay mecanismo inmunológico y no inmunológico. La gran mayoría genera una PTT secundaria por mecanismos no inmunológicos. Aquí tenemos algunos otros medicamentos inmunosupresores, como los inhibidores de calcineurina, ciclosporina y los interferones, y pues también algunas drogas de abuso como la cocaína. También podemos echar mano de los hemoderivados siempre con una estrategia no liberal. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente transfundir a nuestro paciente cuando tenga sintomatología clínica o bien una hemoglobina menor a 7 y hasta ahí. No tratar de llevarlo a metas de hemoglobina a 10, a 13, porque esto puede ser perjudicial o se ha visto que puede aumentar la mortalidad en estos pacientes. Y lo más importante en cuanto a los hemoderivados, evitar la transfusión plaquetaria a menos que exista sangrado que ponga en riesgo la vida. Es decir, si tu paciente no está sangrando a pesar que tenga 8,000 plaquetas, no se recomienda la transfusión porque puedes perpetuar que el paciente continúe con las manifestaciones clínicas asociadas con la púrpura trombocitopénica trombótica e incluso le puede ir peor al paciente. Entonces, únicamente con sangrado
que ponga en riesgo la vida, si no, a pesar del recuento plaquetario que tenga, no se recomienda la transfusión. Y bueno, esto sería todo. Espero pues haya sido de su agrado. Traté de hacerlo lo más dinámico posible con el caso clínico que les presentaba, poniéndolo de ejemplo para así hacer un abordaje más ameno. Y bueno, pues para el mensaje que considero deberían llevarse a casa es en aquellos pacientes que tengan una anemia hemolítica que habrá que encasillar, lo más importante para virar el diagnóstico va a ser la prueba de Coombs. Un paciente con un Coombs negativo con anemia hemolítica siempre sospechar o nunca descartar más bien el diagnóstico de una microangiopatía trombótica debido a la alta mortalidad que tienen. Como vimos, un paciente que no se trata, pues tiene una mortalidad prácticamente del 100%. Entonces, anemia hemolítica con Coombs negativo, siempre tener en mente una microangiopatía trombótica, sobre todo púrpura trombocitopénica trombótica. Muchas gracias por su atención. Al contrario, doctor Marco Antonio, muchas gracias por su clase de esta noche. Si alguien tiene alguna duda y quiere escribirla, la puede hacer en la parte de comentarios en caso de que nos esté viendo usted por Facebook, en caso de que usted nos esté viendo por Zoom, puede hacerlo en la parte del chat de preguntas y respuestas. Ya empecé a ver comentarios, pero son más que nada felicitaciones y saludos, algunos comentarios como tal, pero de mientras si alguien se anima a hacer alguna pregunta, doctor Marco Antonio, sería tan amable de regalarme su consejo para compañeros de residencia. Sí, claro que sí. Te comentaba, la verdad es que es una enfermedad bastante rara. Yo, desde que lo recuerdo, en mi internado, yo hice mi internado en el Hospital Civil de Tepic, me tocó solamente un caso, que fue un desenlace fatal, desafortunadamente, y ahora, pues, en un hospital que tiene, pues, una mayor capacidad o mayores recursos en donde estoy haciendo mi residencia, pues, tuvimos la oportunidad de tratarlo con plasmaféresis, incluso con anticuerpo monoclonal. Y bueno, afortunadamente hasta el momento el paciente está con una adecuada respuesta al tratamiento. Y pues lo más importante es lo que comentaba, siempre tener en cuenta ante un paciente con una anemia hemolítica de origen no inmunológico, siempre tener en cuenta las microangiopatías trombóticas por la alta mortalidad que tienen, hablando específicamente de la púrpura trombocitopénica trombótica. Muchas gracias, doctor. Estoy viendo felicitaciones que me parece que algunas son de personas que los conocen porque se siente más cariño cuando se escribe. Sí, sí conozco algunas de esas personas. Sí, entonces ahorita se los paso a leer rápidamente. También me gustaría recordarles que si se perdieron un poquito de la plática del doctor Marco Antonio y la quieren volver a revivir, ya sea para estudiar o para volverla a ver, la van a encontrar en la página de YouTube, solamente teclean Medical Legal Center y ahí la van a encontrar. Generalmente todas las pláticas se suben al día siguiente, entonces la plática del doctor Marco Antonio en Medicina Interna la van a encontrar el jueves, o sea, mañana. También me gustaría recordarles si la quieren encontrar por Facebook porque les guste más así, pues en la página de Yo Soy Médico 17, ahí la pueden volver a regresar porque estábamos en vivo directamente desde ahí. Y también me gustaría decirles que si usted quiere dar alguna plática como lo acaba de hacer el doctor Marco Antonio, nos puede mandar un mensaje a nuestro Facebook o Instagram de La Voz de Residente y con mucho gusto les demos un espacio para escucharlo. Ahora sí me gustaría, no hay preguntas, solamente veo puras felicitaciones, doctor. De cualquier forma me encanta leerlas para que se chivien un poquito. Igual lo leo rápidamente. Verónica Moreno manda sus saludos. Adán, felicidades, excelente presentación, buen caso, saludos desde Tula, Hidalgo. María Concepción, felicidades, una gran exposición, saludos desde Morelos. También veo felicitaciones de Ivette Sánchez, muy buena información, buenas noches a todos. Gema Karina, muchas felicidades, doctor, excelente ponencia. Gina, felicidades. Montserrat, muchas felicidades. Marco, un fuerte abrazo. Jesús, muchas felicidades, doctor, estuvo excelente su presentación, un abrazo. Joana Esqueda, felicidades, Marco, un tema muy interesante. Cirina, felicidades, doctor Ponce, excelente tema. Jesús, la esplenectomía tiene posibilidad de ayudar al paciente y sus riesgos. Comentario del doctor Saúl Hernández, buena ruta diagnóstico de recordatorio, descrita en textos de hematología. Y Alexander manda felicidades, Marco. Entonces, doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche y por dedicarnos estos 40 minutos, que realmente es tiempo que nos está regalando el doctor. Esto se hace de manera altruista, solamente está dándonos un poquito de su tiempo para compartirnos de sus experiencias y conocimientos para que la comunidad médica de México crezca y pues eso es algo que valoramos bastante. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Marco Antonio. Esperamos poderlo volver a tener
en un futuro o incluso cuando ya esté de especialista de medicina interna en las clases de masterclass. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, doctor Marco Antonio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y para cualquier cosa, ya saben, aquí estamos con todo el gusto del mundo. Muchísimas gracias. Y gracias también a la audiencia por su atención. Muchas gracias, doctor. Que pase muy bonita noche. Igualmente, buenas noches a todos. Hasta luego.